Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de lo que significa Dios en la vida de los jóvenes. No te lo pierdas. A Dios lo reconocemos como el creador de todo cuanto existe. Quien proviene todo lo bueno, todo lo santo, todo lo hermoso. Y en quien no hay rastro alguno de maldad, perversidad o malicia. Y Dios, entre todo lo bueno que hizo, quiso crear una criatura a su imagen y semejanza. Sí, esa criatura es el hombre a quien dotó de inteligencia y voluntad. Y a quien le regaló la capacidad de elegir. Por eso le concedió la libertad. Si aun con el riesgo de que esa libertad no la utilizáramos siempre para hacer el bien. Y así fue, porque el hombre, por un mal uso de su libertad, le abrió las puertas al pecado, le abrió las puertas al mal. Y esto arruinó la relación entre el hombre, sus hermanos y Dios. Pero Dios no quiso dejar al hombre a la deriva y por eso quiso enviarle a su Hijo muy amado, Jesucristo el Señor, quien se hizo hombre en el vientre virginal de María. Sí, el mismo que predicó el perdón, el amor y la misericordia. Y que eligió a sus 12 apóstoles, con quienes fundó su única iglesia, la Iglesia Católica. Sí, y a Simón Pedro le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Una única iglesia donde se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Santa Misa. Una iglesia donde se adora la presencia de Jesús en los sagrarios. Una iglesia donde se recibe el perdón de los pecados a través de la confesión. Una iglesia donde se ama y se venera a la Santísima Virgen María. Una iglesia donde se ora y se medita la palabra de Dios. Una iglesia llena de puertas al pecador, donde recibe misericordia y amor. Sin embargo, para muchas personas y para muchos jóvenes, Dios como que ya no es importante. Y su iglesia, menos. Sí, para muchos Dios como que no les hace falta. Sí, esta sociedad mandó a Dios para los dos extremos. Lo mandó por un primer extremo, que son los niños, porque aparentemente a ellos sí les luce Dios. Y por eso, para un montón de gente que nunca va a misa y que nunca comulga, sí les gusta que sus hijos hagan la primera comunión y, por desgracia, su única comunión. Sí, porque a los niños les luce Dios. Ese es el primer extremo. Y mandó a Dios al otro extremo, que son los abuelos. Porque las personas mayores necesitan irse preparando para el bien morir. Y por eso, si nos fijamos bien, muchas personas, no todas por supuesto, pero muchas personas entre los 15 y los 65 años, Dios como que no les hace falta. Y por eso muchos jóvenes y adolescentes dicen: mi amor, recuerda que debes ir a la Santa Misa. ¿Y por qué tengo que ir a misa yo cuando me nazca? Mi amor, es que hay que cumplirle a Dios. ¿Y por qué cumplirle a Dios? ¿Qué le pasa a uno si no le cumple a Dios? ¿Qué? Se me marchita la piel, me salen más barros, pierdo materias en el colegio. A ver, ¿qué le pasa a uno si no le cumple a Dios? No, mi amor, pero es que eso le sirve. ¿Y a mí para qué me sirve? Ir a una cosa bien aburrida. Ay, eso el cura empieza a hablar de unas cosas que a uno no le importa. Claro, es una época de rebeldía y oposición. Pero también muchos jóvenes solo se acuerdan y buscan a Dios cuando tienen necesidades. Sí, sucede igual que con los bomberos. Solo nos acordamos de ellos cuando hay incendios. Por eso, muchos jóvenes se acuerdan y buscan a Dios. O para que le conceda la salud al papá, a la mamá o al hermanito, o a él mismo, o a cualquier ser querido. Para que el chico o la chica que le gusta le diga que sí. O para salvar el año escolar. O para salvar una materia. O para salvar un examen. Dios, ¿por qué no me ayudas a salvar el año sabiendo que, bueno, no es que estudié mucho, pero sí te recé mucho en noviembre? También otros manifiestan tener un concepto muy personal de Dios. O sea, como te dijera, yo tengo un concepto muy personal de Dios. Para mí, Dios no es como el de ustedes, como el de la religión. O sea, yo no necesito rezar rosarios, ni ir a la iglesia para hablar con Dios. Ese joven que piensa así, se ha hecho un Dios a su manera. Sí, se ha hecho un Dios a su gusto. En pocas palabras, hizo un Dios a su imagen y semejanza. Ups, qué impresionante, el ser humano le quiere decir a Dios cómo tiene que ser. Claro, es que una cosa es creer en Dios a mi manera. Y otra cosa muy distinta es creer a la manera de Dios. Claro, y otros jóvenes empiezan a cuestionar la existencia de Dios. Sí,
3 o 4 ideas los convencen de la inexistencia o inutilidad de Dios. Es que si Dios existe, ¿porque hay tantas injusticias? Es que si Dios existe, ¿porque hay tantas desigualdades? Es que si Dios existe, porque hay tanta desgracia y tanto mal. Y entonces muchos culpan a Dios de todo lo malo que le sucede al hombre. Cuando es todo lo contrario, muchachos. Si alguien sufre con las desgracias que le pasa al hombre, es el mismo Dios. Si a alguien le duele la situación de dolor que vive el hombre, es Dios. ¿Ustedes creen, jóvenes, que ese Dios que se dejó clavar en la cruz es un Dios vengativo y rencoroso? Para nada, muchachos. Si alguien sufre con lo que sufre el hombre, es el mismo Dios. Sí, todo lo malo, todo el dolor, todo el sufrimiento que existe en este mundo ha sido ocasionado por el mal uso que el hombre ha hecho de su libertad. Jóvenes, cuando uno utiliza mal su libertad, uno empieza a vivir muy mal. Uno arruina su vida. Por ejemplo, aquel muchacho maravilloso que tenía por delante una vida bellísima, que tenía un futuro prometedor, que tenía todo para ser feliz. Un buen día, por el motivo que sea, empezó a consumir droga y hoy en día vive una pesadilla. Pregunto, ¿se la mandó Dios? No, se la mandó él solito. Claro, eso es consecuencia de un mal uso de su libertad, pero Dios nada tiene que ver ahí. Obvio, Dios es amor y solo sabe de amor. Muchachos, y algo más, el amor tiene un límite y el límite es el respeto a la libertad humana. Sí, Dios nos ama y su amor cree en la libertad. Por eso Dios no maneja la vida de los seres humanos. Claro, Dios hizo hijos, no marionetas. Sí, Dios hizo hijos, no títeres para ser manejados. ¿No creen, muchachos, que cuando un chico va a agarrar su primer pucho de marihuana, no le gustaría a Dios mandar un rayo del cielo y destruir ese pucho de marihuana para que no la consuma y no se haga daño? ¿No creen que Dios haría lo que fuera para apartar a una de sus niñas de ese hombre que simplemente va a jugar con su cuerpo y con su amor, las va a dejar embarazadas y luego las abandonará? ¿No creen? Evidente, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque ama y el amor respeta la libertad del hombre. Dios hizo hijos para amar y no marionetas para manejar. Pero yo no creo en Dios, yo no tengo fe. Sabes, yo sí creo que tienes fe. Claro, así como se necesita fe para decir que sí existe Dios, también se necesita fe para decir que Dios no existe. Sí, el ateo es un gran creyente, solo porque cree que Dios no existe y está convencido de ese no. Además, es un apóstol del no porque intenta convencer a otros. Sí, quiere convencer a otros y por eso escribe para eso y gasta tiempo en eso. Porque al fin de cuentas, con cada persona que convence se siente un poquito más convencido. Ojo, no es la única experiencia de fe, hay otras experiencias de fe. Hay muchas más experiencias de fe. Por ejemplo, ¿tú cómo sabes que la persona que te ama, te ama? Pues, ¿por qué le crees? ¿Y tú cómo sabes que el hijo que vas a tener vale la pena tenerlo? Por fe. ¿Y por qué creemos en la declaración de amor de un hombre y una mujer? Por fe. ¿Y cómo sé que mi papá es mi papá? Claro, yo sé que se puede hacer una prueba de ADN. Pues muy bien. ¿Cuántos de nosotros no la hemos hecho? No la hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Claro, porque confiamos en el hombre que me dice, yo soy tu padre. Y confiamos en la mujer que me dice, yo soy tu madre. ¿Cómo sé que mi vida vale la pena? ¿Dónde está el examen científico que lo demuestra? Jóvenes, echen cálculo y verán cuánta fe hay en la vida. Ahora bien, muchas personas y muchos jóvenes sacaron a Dios de sus vidas porque creían que no les hacía falta. Y no se dieron cuenta que cuando uno saca a Dios de su vida, no solo saca a Dios de su vida, sino que también saca todo lo que Dios significa. Y una de las cosas que Dios significa es el sentido de nuestra vida. Cuando quito a Dios, ¿para qué es mi vida? Porque no es lo mismo que uno sea el fruto del amor creador de Dios, que se tomó la molestia de crearme a mí con una misión. Y otra cosa muy diferente es que yo sea el fruto de un accidente, de un hombre, una mujer, el cual resultó un muchacho o una muchacha. Sí, y que hasta lo mejor hubiera sido que no hubiera nacido y que no sabe por qué está en esta tierra. Jóvenes, hoy tenemos una epidemia de pérdida del sentido de la vida. Hoy tenemos una epidemia de depresión y tristeza.
Y la gente cree que la depresión y la tristeza se arregla con pastillas en la mañana y con pastillas en la tarde. La pastilla de la mañana para que ayude a medio soportar el día y la pastilla de la tarde para que ayude a medio conciliar el sueño. Y resulta que lo que le iluminaba a uno la vida y le daba sentido a todo era que estábamos en los planes amorosos de Dios. Y otra cosa muy diferente es que yo sea el fruto de un accidente de un hombre o una mujer, el cual resultó un muchacho o una muchacha. De que nuestra vida no fue un accidente entre un hombre y una mujer de la que resultamos nosotros, sino que nuestra vida es fruto de la elección de un Dios que nos eligió para vivir y con una gran misión por realizar. Y nuestra vida se realiza y se culmina cuando cumplimos esa gran misión. Y que no estamos solos. Y que por lo tanto no nos tenemos que enfrentar solos ni a la tristeza, ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la amargura. Ni a las decepciones, ni a los fallos, ni a las soledades. Porque todos tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Pero eso no nos lo dice el intelecto. Eso nos lo revela la fe. Pero como esta sociedad dejó a Dios a los niños para que jueguen con Él. Pero una vez que crezcan, que deben de creer en esos cuentos. Y Dios vuelve a aparecer por allá en el declive de la vida. Entonces muchos jóvenes y muchas personas están viviendo la vida solos. Sin el consuelo y sin la serenidad. Sin la tranquilidad y sin el gozo. Sin la ternura y sin el perdón. Sin la misericordia y sin la paz que solamente puede dar Dios. Porque díganme, jóvenes, ¿de dónde nos saca la fuerza para ver bondadoso al que tiene defectos? ¿De dónde nos saca la fuerza para perdonar lo imperdonable? ¿De dónde saca uno la fuerza para tolerar los defectos del otro? ¿De dónde saca uno las fuerzas para la esperanza cuando muchas cosas se han roto? ¿De dónde saca uno las fuerzas para la alegría cuando hay tantas cosas tristes? ¿Saben de dónde? De la fuerza que nos da el amor de Dios y que podríamos llevar en el corazón. Pero por desgracia, un amor del que muchos jóvenes están vacíos. Jóvenes, Dios no es una opción más en la vida. Dios no es un añadido más en la vida. Dios no es un apéndice más en la vida. Dios es el principio y el fundamento de toda vida humana. Es más, eso que tú llamas felicidad, en esta vida en realidad es el mismo Dios. Déjenme decirles algo, muchachos. Dios también es para ti. Y Dios es también para jóvenes como tú. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas probado o lo que hayas decidido. Dios es para ti y te ama. ¿Cuántos creen que Dios era para cuando ellos eran puros, pero no ahora que son impuros? ¿Cuántos creen que Dios eran para cuando ellos perdieran la inocencia? Padre, pero después de que me besaron, después de que me tocaron, después de que me acosté, ¿todavía Dios es para mí? Y yo les diría, sobre todo es para ti. Sí, Él vino justamente a buscar a los pecadores. Jóvenes, nunca harán algo que Dios no les pueda perdonar. Y nunca harán algo que logre romper definitivamente la relación con Él. Sí, tú puedes romper la relación tuya con Él, pero Él no la romperá contigo. Y por eso Él está ahí, y por eso Él todo lo comprende. Comprende el corazón de ese joven o de esa jovencita mejor que tú. Y cuando digo mejor que tú, no exagero. Sí, porque uno muchas veces no se entiende. Y Él sí conoce las angustias de tu corazón. Hay veces en que tú crees que no te puedes levantar. Y Dios sabe que sí se puede levantar y jamás se ha avergonzado de ti y lo sabe todo. Por eso jamás, jamás te alejes del Señor, que Él jamás se alejará de ti. En vez de tener tantos amores vacíos. Porque no se atreven a que sus corazones se encuentren con el amor de Dios. Y se dejen abrigar por su amor. Pero por eso te invito a que te acerques a tu parroquia, habla con tus sacerdotes, desahoga tu corazón, haz una buena confesión. De igual manera, acércate a la Eucaristía, comulga siempre, pero en gracia de Dios. Claro, no faltes por ningún motivo a la Santa Misa del domingo. Y cuando puedas, ven semana y aliméntate de quien puede llenar tu vida de plenitud. También coloca en un lugar muy importante a la Santísima Virgen María. Rézale su rosario y también conságrate a ella. Por supuesto, date la oportunidad de ir a un retiro espiritual y de formar parte de un grupo de la pastoral juvenil o un movimiento eclesial. Así es que, querido joven, acércate a Dios, cultiva tu fe y no te sueltes de su mano. Y síguenos en redes sociales, en Facebook y en YouTube. ¡Hasta pronto!